continuar con el tema que estamos viendo de balanceo. Ahora vamos a ver el procedimiento de balanceo por el método de vectores. Bueno, entonces, como les decía el otro día, lo primero que, pues, el equipo básico con el que hay que contar es un analizador de vibraciones que pueda medir amplitud de vibraciones y este ángulo de fase, es decir, que tenga una lámpara estroboscópica. Bien, entonces el rotor, ya sea que esté montado en su base original, balanceo en campo, o que esté montado en un banco de balanceo, debo yo de limpiarlo y marcar los grados alrededor de la circunferencia, ya sea aquí en la chumacera o en algún lugar que me lo permita. Entonces, de 5 en 5, de 10 en 10, como mejor se me acomode, entre más grados coloque, más exactitud voy a tener. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Este sensor no debe de estar colocado. Pongo a girar el rotor, y debo de seleccionar aquí que voy a medir amplitud, velocidad, aceleración, revoluciones por minuto. Entonces voy a seleccionar revoluciones por minuto. Al seleccionar revoluciones por minuto hay una perilla que me permite girar. Y al girar esa perilla, esta lámpara estroboscópica, tenerla prendida, prende y apaga. Aquí voy a ver una numeración que sea 10, 20, 30, 40, conforme yo gire una de estas perillas. Yo puedo ir avanzando, avanzando, y en algún momento un punto del rotor, no necesariamente los grados que marqué o cualquier otro, se va a hacer quieto. Es decir, el rotor está girando, pero pareciera que ese punto nunca se mueve. Eso quiere decir que la lámpara se mueve tantas veces pasa el rotor, o se prende y apaga. Entonces, es decir, si la lámpara se está prendiendo, apagando 120 o 750 veces por minuto, quiere decir que este da 750 revoluciones por minuto. Una vez que yo hice esa medición, ahora yo voy a mover una perilla. Quiero que en vez de que me mida revoluciones, ahora me mida amplitud de vibración. Y entonces voy a colocar el sensor y voy a mantener prendida la lámpara. Entonces voy a medir qué amplitud de vibración tiene y qué ángulo. Ahora lo que va a suceder es lo siguiente. Me va a dar una magnitud 3.1, 3.2, 4, 5, 20, 30. Depende del grado de desbalance que tenga el rotor. Entonces eso lo voy a medir aquí. Si seleccioné en milésimas, me va a dar aquí en milésimas. Si seleccioné micras, me dan micras. Entonces depende del valor. Y acerco la lámpara, pero ahora yo ya no muevo la perilla de revoluciones, ya quedó grabadas las revoluciones en el sistema operativo del instrumento. Yo ya solo acerco la lámpara, va a prender y apagar, y va a ser un punto quieto de cualquiera de estos 360 grados. No sé, puede aquietar 5, puede quedarse quieto 90, puede quedarse quieto 190. Entonces ese valor lo voy a colocar y le voy a llamar ángulo de fase. Entonces, el rotor como tal y como está, cuando llega al banco de balanceo, se le llama, desbalanceado, se le llama vibración tal cual. El primera magnitud que medí se llama vibración A o vibración tal cual. El ángulo de fase que medí se llama vibración o ángulo de fase de la tal cual. Una vez que hice esas dos mediciones, detengo el rotor y en alguna parte del rotor, a lo largo de los 360 grados, donde yo quiera, en 180, en 90, en 50, en 40, donde yo desee, voy a colocar un peso de prueba, que puede ser 20, 30, 40, 50 gramos. Eso depende del tamaño del rotor y de una pequeña regla que por ahí les voy a mencionar. Bueno, entonces, ya que coloqué el peso de prueba, debo de saber cuánto peso de prueba estoy colocando y en qué ángulo coloqué. Se identifica con el ángulo delta. Nuevamente pongo a correr el rotor. Espero a que alcance su velocidad de operación y acerco el sensor. Mido la amplitud de vibración y ese le voy a llamar vector B. Esa se llama vibración con peso de prueba. Acerco la lámpara, lógicamente no la pego al rotor porque la voy a romper. Acerco un poquito porque no es una lámpara que dé una luz enorme.
Entonces, lo más cercana posible para que yo pueda ver cuál es ese punto quieto que va a ser. Y entonces esa le voy a llamar ángulo de fase de la vibración con peso de prueba. Esos dos datos son los que necesito para aplicar el procedimiento de balanceo, es decir, necesito saber cuál es el peso de corrección que debo de colocar y en qué ángulo para quitarle este desbalance original que tenía. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. El A era la vibración original y alfa es su ángulo de fase. El B era la vibración con peso de prueba y este beta su ángulo de fase. Dibujo el vector A. Si lo puedo, normalmente es más recomendable dibujarlo a escala, por en dado caso me dé un ángulo complementario, yo lo pueda identificar. Entonces dibujo el vector a escala y dibujo su ángulo. ¿A qué ángulo? Después dibujo el vector B y a qué ángulo. Luego voy a unir el vector A con el vector B. Y entonces ese vector se llama vector C o vector B menos A. Si ustedes se dan cuenta, se conoce este lado y se conoce este lado y por lo tanto se puede conocer la magnitud del vector B por medio de la ley de cosenos. Un ángulo que vamos a necesitar es este ángulo gamma, que es el ángulo que hay entre el vector C y el vector A. Ese se calcula por medio de la ley de senos, porque conozco este ángulo no lo conozco este lado, a fuerza siempre lo voy a conocer. Entonces digo que seno de gamma es el al AB y conozco este ángulo que está aquí, que es la diferencia del ángulo beta menos el ángulo alfa. Entonces saco la diferencia y voy a hacer que el seno de beta es a este lado C. Esto lo puedo calcular. Una vez calculado esos dos, pues yo ya puedo aplicar esta fórmula que está aquí. El peso de balanceo o el peso de corrección es el vector A dividido entre el vector C. Por eso a fuerza voy a necesitar calcular el vector C por medio de la ley de coseno, multiplicado por el peso de prueba. Este valor me va a dar el valor del peso de corrección. Y el ángulo de donde debo de colocar el peso de corrección es el ángulo donde coloqué el peso de prueba más menos el ángulo que existe entre el vector C y el vector A. Bueno, este tiene dos signos, positivo o negativo. Yo me ubico en el extremo del vector A y trazo una circunferencia. ¿De dónde lo voy a trazar? Voy a empezar a trazar del vector C hacia el vector A. Este arco de circunferencia, si se da que su giro es en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas del reloj, su signo es negativo. Si por alguna razón da que el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, su signo es positivo. Entonces, sumando estos dos ángulos, encuentro el ángulo donde debo de colocar el peso de corrección. Y ya una vez colocado ese peso de corrección, que lo voy a colocar aquí, nuevamente pongo a correr el rotor, mido qué desbalance, cuál es la vibración que tiene. Si ya queda un valor muy bajo, 0.5, 0.3, 0.1, y con el ángulo de fase que quede, pues ya ahí lo dejo. Pero si queda un valor muy grande aquí, que queda, si yo tenía, por ejemplo, 20 y lo bajé a 8, quiere decir que se quedó un valor muy grande y yo debo de hacer una segunda corrida de balanceo. Vuelvo a empezar. O de lo contrario, pues quito el peso de corrección que había colocado y empiezo de nuevo, no sé, y ahí, o inicio con estos valores que yo había colocado aquí, estos serían mis valores iniciales. Entonces, ya yo elijo esa opción. ¿Por qué es probable, antes de que se me olvide, por qué es probable que con una corrida no quede? Porque hay errores, así como cuando llevaron metrología, hay errores de medición. ¿Y cuáles son los errores de medición que yo pueda obtener aquí al utilizar este instrumento? Número uno es este sensor, que yo lo puedo pegar demasiado fuerte o lo puedo pegar demasiado flojo, que brinque y no me mida bien la amplitud.
o que yo lo pegue demasiado fuerte y entonces no mida bien. Entonces, como dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que le alumbre, es una presión gradual. La otra es que hay ocasiones que cuando yo mido el ángulo de fase, no, a veces no hace un punto muy exacto, como que mueve, sube, baja, y entonces pues le tengo que aproximar. Lo mismo cuando yo coloqué el sensor aquí, a veces aquí la lectura me marca 29.9, 29.5, 28, y entonces sube, baja, entonces debo buscar el momento en que se haga más estable la lectura para poder medir, por poder anotarlo acá. Esos errores de lectura se ven reflejados en el resultado final. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Se supone que un rotor llegó al banco de balanceo y ¿qué se hizo primero? Pues se limpió, se marcaron los ángulos y se midieron las revoluciones por minuto, y de ahí ya se cambió a la perilla a que midiera amplitud, se acercó el sensor de vibraciones y midió una amplitud A y un ángulo de fase. Esa amplitud A fueron 8 milésimas y el ángulo 160. Después se colocó un peso de prueba de 5 onzas en un ángulo de 270. Es decir, se detuvo el rotor y se colocó el peso de prueba, porque el peso de prueba no se puede colocar con el rotor girando. Nuevamente se pone a correr el rotor y se mide la amplitud de vibración con el peso de prueba y el ángulo de fase. Dio 3.1 y el ángulo de 110. Entonces, ¿qué hago aquí? Colocar los vectores. Aquí no lo hice escala real. Más o menos lo que dibujé a escala fueron los ángulos. Entonces, dibujé primero el vector A, que tiene una amplitud de 8, lo dibujé más grande, y su ángulo fueron 160 grados. Entonces, por eso lo dibujé antes de 180. Luego dibujé el vector B, 3.1, más cortito, y su ángulo fueron 110, 90 más una cantidad. De ahí 1, el vector A con el vector B, y me da el vector C. Este vector C lo voy a necesitar para aplicar la fórmula. Peso de corrección es A entre C con el peso de prueba. Conozco A, que es esta que está aquí, 8. Conozco el peso de prueba, que son 5, y necesito el valor de C. El valor de C, como conozco este lado, y conozco el ángulo que hay entre ellos dos, porque es 160 menos 110, aplico la ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos dice que es la raíz cuadrada de los cuadrados de los dos lados, que es 8 al cuadrado más 3.1 al cuadrado, menos 2 veces el valor de los lados por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces me da esto. El resultado de C es 6.4597. Chéquenlo, por favor. Profe, ¿Qué? ¿esa de la amplitud está en milésimas o en Sí, puede estar en milésimas o puede estar en micra, según la opción seleccionada en el instrumento de medición. Allá en la escuela normalmente lo ponemos en milésimas, pero, puedes cambiar de unidades, no hay ningún problema. Sí, da eso, O- profe. ok, ahora necesito calcular el ángulo que hay entre el vector C y el vector A. Aplico ley de senos. El seno de gamma es a este lado que está aquí en azul, 3.1, y el seno de 50 es a este lado que está aquí, que es el vector C. Es esta expresión que tienen aquí. Aquí voy a despejar el ángulo gamma, que es el que a mí me interesa. Entonces el seno de gamma es 3.1 por el seno de 50 entre C. Entonces gamma solito va a ser arco seno o el seno inverso de 3.1 seno de 50 entre el valor de C, que en este caso es 6.45. Ese me da un valor de 21.59 grados. Chéquenlo. Sí, está bien, Ok. profe. Me dio Ahora, 21.57, pero está bien. ok. Ahora, ¿qué signo va a tener, positivo o negativo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Positivo. Exacto. ¿Por qué? Porque me ubico en el extremo del vector A, trazo una circunferencia partiendo desde C hacia A. Entonces,
como el sentido, la flecha va a terminar en A, va en sentido de las manecillas de reloj, el ángulo gamma va a ser positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago la operación 8 por 5 entre 6.4597. Según yo, da 6.192 onzas. Aquí lo puedo colocar en onzas o en gramos. También, como yo quiera, no hay ningún problema. Bueno, no sé este número, esta numeración, este cálculo, chéquenlo. Sí, está bien, profe, ya lo chequé. Ok, ahora, ¿dónde voy a colocar ese peso de corrección? Dice que es el ángulo delta, que fueron 270, donde se colocó el peso de prueba, más o menos, en este caso ya dijimos que va a ser positivo, el ángulo gamma, que es 21.54. La suma de estos dos da 248.41. Entonces, quiere decir que ahora voy a quitar del rotor el peso de prueba. Lo quito y ahora voy a colocar el peso de corrección, que son 6.192 onzas y en un ángulo de 248 grados. Profe, que creo que ahí lo restó. Sí, ahí lo restó, profe. Da 291.5. Ah, espérate. No, espérame. Entonces, si va en sentido de las manecillas del reloj, ya me confundieron ustedes. A ver. Entonces yo lo... Espérame. Sí, profe, se tiene que restar. Espérame. A ver. Profe, ¿es positivo por lo que No, menciona el sentido o porque va de izquierda a derecha? es que no sé, a ver si yo no copié aquí mal los signos. Es que se supone que si gira en sentido contrario a las manecillas de reloj es negativo, pero como aquí gira en el sentido de las manecillas de reloj es positivo. Entonces, pero entonces creo que déjenme checar los apuntes originales. Como yo lo pasé limpio. No, yo lo copié mal aquí. Este lado es positivo y en sentido de las manecillas de reloj es negativo. Por eso efectivamente aquí se debe de restar. Porque sí, si yo le sumo da... Entonces yo lo coloqué mal aquí este. Este lado es negativo y este es positivo. En sentido de las manecillas de reloj es negativo. Entonces, al rato lo voy a tener que corregir, subir esto. Entonces, por ahí para que le corrijan ustedes, por favor. Entonces, por eso aquí da 270 menos 21.59, da 248. Ahora sí. ¿Pero por qué? Porque debe de ser en sentido de las manecillas de reloj negativo y en sentido contrario positivo. Bueno, entonces una vez que coloqué el peso de corrección en el rotor, quité el peso de prueba, ¿no? Nuevamente lo vuelvo a correr y mido qué amplitud de vibración tiene y qué ángulo de fase. Si la amplitud de vibración que tiene es muy pequeño, 0.3, 0.5, también depende del tamaño del rotor, porque hay una tabla que aunque quede 3, 4, 5, si el rotor es muy grande y la maquinaria es burda, pues tiene amplitudes de vibración, rangos residuales bastante grandes. Entonces hay máquinas que su rango de vibración permitido es grande y hay máquinas que su rango de desbalance permitido es muy pequeño. Entonces, eso depende de la tabla, que igual más adelante se los voy a mostrar en una aplicación que aparece. Entonces, por favor, ahí le corrigen esto que está aquí. Ahora, el otro método se llama método de coeficientes de influencia. Bueno, aquí hay un rollo nada más, lo siguiente.
Cuando yo tengo un rotor tal cual, es decir, está desbalanceado, se supone que su centro de gravedad debiera estar aquí, pero al estar desbalanceado su centro de gravedad se movió hacia afuera. Entonces, por el hecho de estar desbalanceado, hay una fuerza centrífuga hacia afuera, que ya saben ustedes que es la masa por la excentricidad y por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Es esa fuerza de tercero. Cuando yo mido en realidad con el instrumento de vibración, mido una amplitud de vibración, ese es su efecto, el vector A con su ángulo de fase. Si yo coloco un peso de prueba, entonces, ¿qué mido? Con el peso de prueba mido la fuerza original más la fuerza generada por el peso de prueba. Pero esto me da como efecto el vector B, que se llama vibración con peso de prueba, y su ángulo de fase, beta. Entonces, si el rotor dice que está inicialmente balanceado, entonces quiere decir que se regresó su centro de gravedad al centro geométrico. Entonces la causa es, en este caso, F0 más F con el peso de prueba menos F, este, F0, que es la vibración original. Eso igual debe ser igual a la fuerza del peso de prueba. Entonces, este como efecto me da el vector C, que es el vector B menos A, que es el que ayuda al cálculo de la vibración. Y dice que el peso de balanceo o el peso de corrección debe de cumplir la siguiente regla. La posición del peso de corrección es igual a la posición del peso de prueba más el ángulo de corrección. El ángulo de corrección es el ángulo gamma que yo medí. Entonces, trazo los vectores, el vector A, el vector B, calculo el vector C, el ángulo que hay entre A y B, determino. Entonces, de ahí que digo, el vector C es perpendicular a esto, a un determinado ángulo gamma. Entonces voy a colocar el vector A, lo voy a colocar a sumando el peso de corrección más donde coloqué el peso de prueba. Entonces, eso es lo que me ayuda. De esa manera, yo estaría encontrando un vector A, perdón, un vector menos A, es decir, esta es la vibración original, yo necesito un vector en sentido contrario, que es este. Y de esa manera es como yo encuentro, o es lo que me dicta esta fórmula, encontrar el vector menos A con su ángulo de fase. Ese es un método y existe otro. Existe otro que es más fácil todavía que el anterior porque no necesito dibujar tanto. El procedimiento para obtener los datos es exactamente lo mismo. Primero, mido las revoluciones por minuto, es decir, este sensor no lo puedo tener pegado a la chumacera. Pongo a correr el rotor, ya previamente marqué los ángulos, determino con las perillas, botones, según el modelo del aparato, porque pues, no les puedo decir ahorita es así, asado, porque pues, depende del aparato. El que está en las prácticas es con perillas, pero hay unos que son con botones. Entonces, mido las revoluciones por minuto y muevo esta perilla que está aquí para ir incrementando la velocidad de prendido y apagado de la lámpara para hacer quieto. Cuando yo obtenga quieto un punto, mido aquí cuántas revoluciones y ni es necesario anotar ni es necesario anotar porque no lo voy a necesitar. Permítame.
Profe, no está activado su micrófono. Bien, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Ok, Sí. les decía Ya. que el procedimiento es muy similar. Yo ya medí las revoluciones por minuto, cambio la perilla que me mida amplitud y ángulo de fase. Es exactamente lo mismo, solo que ahora voy a llenar una tabla más sencilla que le voy a llamar vibración tal cual y le voy a llamar el vector n. El vector n es un número que tiene una magnitud y un ángulo. Lo voy a representar más o menos así como está aquí. 10, 20, 30, 40 y le pongo el símbolo de ángulo arriba, no sé, 40, 50 grados según lo que me dé. Detengo el rotor y coloco el peso de prueba. Lo coloco en ¿cuánto? 10, 15, 20 gramos según lo que yo quiera, o onzas, en la posición que yo quiera. Lo apunto aquí y vuelvo a correr el rotor para medir la vibración con el peso de prueba. Entonces acerco el sensor y la lámpara me va a dar, el sensor me va a dar la magnitud de la vibración con peso de prueba y la lámpara me va a dar cuando haga un punto quieto el ángulo. Lo anoto aquí en forma de fasor, se llama. Con esos dos datos voy a calcular el peso de corrección. Aquí lo dibujé, pero en realidad dibujé el vector n, es la vibración tal cual, n2 es la vibración con peso de prueba, el vector c va a ser n2 menos n, y aquí voy a obtener, necesito obtener un vector menos n. Entonces, este vector que está aquí es paralelo a este, entonces en la posición del peso de corrección va a ser la posición del peso de prueba más el ángulo gamma que se encuentra aquí. Bien, hay una fórmula que se llama condición de balanceo, donde me dice que el vector menos n, que es este, porque esta es la vibración original, necesito un vector sentido contrario, menos n es igual al peso de corrección por el coeficiente de influencia A. De aquí voy a despejar peso de corrección, que es lo que necesito. El peso de corrección, que es esta fórmula que está aquí, es menos n entre A. ¿Quién es A? Es un parámetro conocido como coeficiente de influencia que es igual al vector n2 menos el vector n dividido entre el peso de prueba. Hago este cálculo, lo sustituyo acá, luego hago este cálculo y en automático me da el valor del peso de corrección, sin necesidad de hacer el dibujo. Como en algún momento voy a necesitar poner este signo menos en la calculadora y cuando yo utilizo los fasores no se puede poner signo menos, entonces aquí significa que yo tengo menos 1, entonces el menos 1 equivale a 1/180 en forma de fasor, y cuando yo tenga la necesidad de poner 1, significa 1 a 0 grados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los datos del problema anterior. El fasor, la vibración tal cual fue 8/160. El peso de prueba fue 5/270 y 3.1/110. Esos datos los voy a colocar aquí en mi nueva tablita. La vibración original fue 8 con su ángulo de fase 100. Ahora lo coloco en forma de fasores, no lo coloco separados de vector, magnitud y ángulo de fase. El peso de prueba fue 5 en un ángulo de 270. Este es su fasor. El vector n2 dio 3.1 en un ángulo 110. Entonces voy a aplicar estas dos fórmulas para calcular el peso de corrección. Bueno, pero para eso van a necesitar su calculadora. Voy a cerrar esta imagen y voy a abrirles otra. Necesitan una calculadora no tan complicada, más o menos como esta que ven aquí en la imagen. Que tenga la opción de poner modo matemático y poner la opción complex. Entonces, si ustedes colocan, colocan mode, les da la opción 2 es modo complex, debe de estar en este modo matemático y complex, y el ángulo debe estar en decimal. Ahora, aquí hay un pequeño símbolo, no sé si logran ver, que está aquí,
que es ángulo. Ese se activa poniendo Shift, ángulo. Hay otro número que está aquí, que es complex, es este que está aquí. ¿Cómo se activa? Como Shift, complex. Y cuando yo active Shift Complex me va a desplegar un menú y tengo que elegir uno de esos números. Ahorita les voy a decir cuál, ¿no? Entonces ahorita pongan su calculadora en modo complex y modo matemático, ¿no? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, Ya, entonces profe. para cerrar esto y vamos me voy al ejercicio. Bien, entonces tenemos la tabla llena y entonces vamos a calcular el coeficiente de influencia A, que es el vector N2 menos el vector N. Aquí ya tengo representados los números. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Colocan el signo de división, abren un paréntesis y van a colocar el vector N2, que es 3.1. Colocan 3.1. ¿Listos? Ya, profe. Ahora ponen Shift y el simbolito de ángulo. Y les debe de aparecer en su calculadora como un tipo símbolo mayor que, menor que. Sí, sí. Ahora, después de ese símbolo, colocan el ángulo que sería 110. ¿Listo? Sí. Ahora ponen Sí, profe. menos. Y ahora ponen 8, shift, ángulo, y le van a poner el ángulo de 160. Cierran paréntesis y si quieren usar o no usar paréntesis, creo que da lo mismo. Se van al denominador y en el denominador va el peso de prueba, que es 5, le ponen shift, ángulo, 270. Y de ahí, pues ya se van a darle igual. Ahora les da un resultado que dice menos punto 0.3537 más una cantidad por ahí. Sí. ¿Sí? Sí, Ese valor que sí, nos les da. está dando está en modo rectangular. Entonces, ahora el siguiente paso es poner Shift 2, que es Shift Complex. ¿Sí? Y les ¿Cómo? parece 4 opciones, Sí. pero una de ellas dice R teta. El resultado la calculadora lo dio en la opción 4, en la forma compleja rectangular, A más BI. Esa yo no quiero. Quiero la opción 3, que es que me dé la magnitud y el ángulo, es decir, R teta. Entonces le dan 3 y le ponen igual. Y les va a dar 1.2919 y el ángulo les da 91. Corren la flecha a la derecha, 91.56. ¿Listo? Sí, profe, sí, de eso. Bueno, vale. Ahora quitamos eso y ahora vamos a calcular el peso de corrección. El peso de corrección es menos el vector n entre el vector a. El vector a es el que acabamos de calcular ahorita. Entonces nuevamente colocamos el signo de división. A mí me gusta usar los paréntesis. Como no puedo colocar el menos 1, coloco 1 a 180. 1, shift, ángulo, y le coloco 180. Pero ahora no es un signo menos, ahora es una multiplicación. Le pongo por. ¿Cuánto vale el vector n? Vale 8 en un ángulo de 160. ¿Listo? Cierro el paréntesis y me voy al denominador.
En el denominador voy a colocar 1.2919, 1.2919 y le pongo el ángulo, shift ángulo, le pongo 91.56, 91.56. Y de ahí, pues ya le pongo igual. Nuevamente, el resultado se los va a dar en la forma compleja rectangular, da menos 2.27, menos 5 punto y cacho y. Y nuevamente pongo Shift 2, que es Shift Complex, y elijo la opción 3 y le doy igual. Les debe dar 6.19. Yo le puse aquí 119. 6.19. ¿Sí? Y les da un ángulo negativo. A mí me da menos 27.89 entre 25, pues le dan que lo ponga en la forma decimal, que es 6.19 y el ángulo de menos 111.56, que es este que tengo colocado aquí. ¿Ya están ahí? Sí, profe, ¿Sí? disculpe, no sé si alguien más tenga la Casio la blanca, la 991, que Esa es la cómo que yo hizo tengo. ¿dónde le picó para convertirlo a la forma? A Es la que le forma. pico, Tienes, le y pico tienes que darle en complex. Shift, Shift darle en 2. Shift con Ajá, la tecla de menú. Ya que la tienes ahí, aprietas la tecla que va hacia abajo, la flechita que va hacia abajo. y aparece complex, el 2. Ándale, la opción 2. Ahí selecciona esa y luego seleccionas la opción 2. Ok, Sigue en dando unos es la 3 y en igual. otros es la 2 entonces. Es que son modelos diferentes, profe. Ok, en el mío es la opción 3. Sí. Y entonces, de ahí ya da este ángulo, ¿no? Maestro, me da menos 2.88. Sí, profe, da menos 111. Ahorita lo repetimos. Bueno, entonces da 6.11 menos 105. Cuando da un ángulo negativo, este es el complementario, le sumo 360 para que me dé el valor real. Y al sumarle 360 da 248.5. Hagan esta operación. ¿Sí da? 111.5 más 360. Sí, sí, profe. Entonces, este resultado es el mismo que calculamos con el método de vectores. 6.19 y el ángulo de 248.4 de aquí. Entonces, este es otro procedimiento y de alguna manera es más sencillo. Ahora, vamos a repetir este último cálculo, este de aquí, peso de corrección. Bueno, a ver, los que no les salió. Ah, ponemos el símbolo este, ¿cómo se llama? De división y yo abro un paréntesis y colocamos 1, shift menos, como dice su compañero, y ahí les aparece el símbolo de ángulo. ¿Ya están ahí? Sí, profe. Ahora ahí en el ángulo, pues colocan 180 grados. De ahí, aquí me indica una división, coloco por. Ahora voy a colocar 8 en ángulo de 160. Con 8 ángulo, shift menos, y me aparece el símbolo de ángulo y coloco el ángulo de 160. Cierro el paréntesis y me voy al denominador. En el denominador voy a colocar 1.2919 y le coloco shift menos el ángulo que es 91.56. De ahí me voy y le doy igual. El Sí, resultado, da eso. el resultado me da menos 2.27 y menos 5 punto tanto en I. Ahí yo agarro y pongo shift 2 o no sé, según su calculadora, que debe ser complex, me da 3 opciones: AR, conjugado,
R más teta, que es la 3, y 4A más B. Hay que seleccionar la opción R teta, que para mí es la 3. Algunos dicen ustedes que es la 2, según tu caso. Y te aparece R teta, le das igual. Y ya de ahí ya te aparece el resultado, 6.19. El ángulo a mí me da negativo, pero me lo da en forma fraccionaria. Menos 27.89 entre 25, pues le das que te la convierta a decimal. Y ya te aparece 6.1924. Profe, ¿cómo hizo para convertir el ángulo a decimal? ¿Nada más lo dividió así? No, ahí hay una flechita que es de S a D. Pues ya es, ahí le buscan su calculadora. Yo no sé de calculadora. Ok. Gracias. Entonces yo le aprieto una tecla que dice de S a D y se acabó. Ahí leen el manual de su calculadora y le preguntan a su compañero. Bueno, esa es una manera. La otra es la siguiente. Saquen su celular y van a descargar una aplicación. La aplicación se llama Balanceo de Rotores. Es una aplicación que tiene un engrane de color blanco con fondo azul, que creo que dice Universidad Veracruzana. Esa aplicación creo que la desarrolló el doctor Reynoso con unos alumnos de allá, de la Universidad Veracruzana. Entonces, no sé si pues, la Sí, pudieran sí descargar. apareció. Sí, ya la ¿Sí? encontré. Entonces, descárguenla. Profe, ¿cómo se llamaba, profe? Balanceo de rotores. Balanceo. Es una aplicación que tiene un fondo azul con un engranito blanco. Ya. Ok. Entonces, abren la aplicación y del lado izquierdo hasta arriba, donde están las 3 rayitas, le dan, es el menú, abren esas 3 rayitas, ¿no? Y les aparece otro menú, balanceo en un plano, balanceo en 2 planos, carta de severidad, norma de balanceo, ayuda y acerca de. Van a seleccionar balanceo en un plano, ¿no? ¿Listo? Sí. Y entonces ahí le aparece el dato, les aparece el dato vibración original. Ahí es donde se debe colocar el vector n. Entonces, donde dice magnitud, pues van a colocar 8. Abajo donde dice ángulo van a colocar 160. 160. Luego dice peso de prueba. En peso de prueba van a colocar, de magnitud van a colocar 5. El ángulo donde se colocó el peso de prueba van a colocar 270. Más abajo les aparece vibración con peso de prueba. Es este vector N2. Van a colocar 3.1. Espérenme, yo lo coloqué mal. Van a colocar 3.1. El ángulo donde se colocó el ángulo donde se colocó el ángulo de la magnitud del peso de la vibración con peso prueba es 110. Y de ahí le dicen calcular peso de balanceo. ¿Cuánto les da? 6.192 192. Ajá. y 248.431. Ajá. Entonces prácticamente es este valor, sí, 248.5. Bueno, se supone que esta aplicación ya tiene grabadas estas fórmulas, ¿no? Y ya tiene el programa para que haga los cálculos en el modo complejo y todo eso. Si por alguna razón en la aplicación les llega a salir un signo negativo, pues ya saben que hay que sumarle 360. Bueno, ahora abajo de la aplicación dice vibración residual, no sé si lo logran ver. Sí, profe. Vibración residual quiere decir que después de haber colocado el peso de prueba, el peso de corrección, yo nuevamente mida con qué vibración queda. Es decir,
Mido si quedó con punto 5, con punto 3, con punto 4, con 1, con 2, con 3 y mido el fasor, es decir, completo, la amplitud con su ángulo de fase. Eso lo coloco aquí. Vamos a suponer, esto quiere decir que yo ya quité en el rotor, quité el peso de corrección, el peso de prueba y coloqué el peso de corrección y mido la vibración. Si ya me dio un valor muy bajo, pues ya lo voy a dejar así. Pero vamos a suponer así en el hipotético caso, póngale ahí donde dice vibración residual, póngale 2 y el ángulo póngale 45. Le dan recalcular peso. Les da un nuevo peso, si se dan cuenta. Sí, profe, nosotros. Les da otro. 37.2 y ángulo de 121.85. ¿Cuánto? A mí 121. me dio 5.48, 2.36 y bueno, quiere decir que yo puedo, aquí quiere decir que yo puedo sustituir, el peso original era 6.192 y 2.48. Quiere decir que yo puedo colocar este nuevo peso que está aquí, 1.372 en un ángulo de 191, o coloco con el anterior o coloco estos dos. Entonces, esto es en caso de que yo en que yo necesite desde un inicio a mí me dé un valor demasiado alto y de acuerdo al tipo de máquina pues no me sea un valor de vibración permitido, la vibración residual. Entonces hago este recálculo para colocar los nuevos pesos de balanceo, ¿sí? Entonces esta es una manera más fácil ¿cómo se llama? De hacerlo con la aplicación. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo la aplicación y es gratis, y no es la única, hay otras. El problema es tener este equipo, que este equipo pues vale 200, vale 300, vale 400, vale 1.000.000 de pesos, vale 2 millones, depende del modelo que yo tenga. Hay unos de 100,000, muy antiguos, ¿no? Entonces, Profe, ¿por qué es tan caro? ¿Eh? ¿Por qué es tan ¿Mande? caro ese equipo? Porque por la electrónica que tienen. Por eso, aquí en Veracruz prácticamente no hay un taller de balanceo de rotores, porque el equipo es caro. El único que tiene es el doctor García Reynoso, tiene un equipo de balanceo de rotores. profe, yo le iba a preguntar que Ajá. la aplicación, me imagino que ocupa el tercer método, ¿verdad? No sabe con cuál hicieron, con el tercero, el más sencillo. No, Para los cálculos. para mí que emplean el de Primero, Fasores. de Sí, fasores. sí. No el perdón, no el de vectores, el de Fasores. Ok. Utilizan el de Fasores, el segundo más bien, Oh, ya. Sí. Sí, para mí que ese es el que aplica. Entonces, ya el miércoles lo que vamos a hacer es, vamos a ver el video de la práctica que se hizo, para que ustedes vean cómo se toman los datos de lectura. Ya saben aplicar los cálculos, ahora ya nada más queda ver cómo se aplica los cálculos. Y lo que vamos a hacer también el miércoles es ver las reglas para calcular el peso de prueba, y si da tiempo empezamos a ver las tablas estas de severidad que está aquí. Esa tabla de severidad, si ustedes abren el menú, pueden abrir donde le dan clic donde está tabla de severidad y ahí les aparece unas gráficas. Entonces ya el miércoles les voy a decir cómo se usa esa gráfica.
No sé si alcanzan Profe, a ver que... Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué en los ejercicios que hicimos el peso lo maneja en onzas y no en fuerzas? Porque de alguna manera, de acuerdo a la fórmula, es independientemente, igual cuando, mira, igual pasa lo siguiente, cuando inclusive puedes hacer lo siguiente, y eso es lo que normalmente hacemos, fíjate, colocas, el medidor de vibraciones lo colocas en milésimas, pero el peso de corrección tú lo colocas en gramos. Tú mides 20 gramos, 10 gramos, 40 gramos y no te afecta la medición si lo colocas en gramos o lo colocas en onzas. Porque vas a ver que en la práctica lo vamos a colocar en gramos, no lo vamos a colocar en onzas. Porque era un ejercicio de libro. Era un ejercicio de libro, Ajá. entonces así venía en onzas. El ejercicio que vamos a hacer en el video, pesamos con una báscula, 25 o 30 gramos, y el aparato estaba programado en milésimas, de tal manera que la fórmula ya está programada para que no se vea afectada el cálculo del peso de corrección. Es agua simple, es que la botellita la guardé. ¿Quién me lo están regañando ahí? Profe, pero en ese caso serían kilogramos fuerza, ¿no? O gramos fuerza. Sí, No, sí. O no, gramos fuerza, no es la según masa, ¿no? Sí, no es la masa, exacto. Así es. Entonces, ahí vas a observar en la práctica cuál es lo que sale. Entonces, si se dan cuenta, este método está muy sencillo porque no necesita, inclusive, pues puedo auxiliar de la aplicación. No necesita dibujar los vectores. Y ya es cosa de teoría nada más, ¿no? Es explicación de dónde sale, por qué sale esta fórmula. Si ustedes se dan cuenta que se usó en un inicio que era menos n es igual al peso de corrección por a. Ya se los explico en la próxima clase. Y cómo puedo seleccionar el peso de prueba y el uso de estas tablas. Entonces eso vamos a ver el miércoles. Estas gráficas que están aquí, que son las que aparecen ahí en la... Y ya de ahí nos pasamos al balanceo en dos planos. Este es balanceo en un plano, nos pasamos al balanceo en dos planos. ¿Sale? Sí, profe. Sale, entonces, nos vemos el miércoles, por favor. Sí, profe, A hasta el ver miércoles. si me es posible, hoy empezaré a calificar